Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es martes 11 de marzo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de compartirle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como los acontecimientos más relevantes ocurridos en las últimas horas. Saludamos con gusto a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte analizó una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre disposiciones que regulan el juicio de interdicción. La Corte ha establecido criterios que protegen el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. La figura de la responsabilidad patrimonial ayudó a evidenciar la actividad irregular del Estado, afirmó el ministro Lainez Potisek. El INE publicó la lista de 88 personas que declinaron a participar en la próxima elección judicial. Iniciamos en el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que trascendió esta tarde en la sesión del Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Corte determinó que quedó sin materia una declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la primera sala de la Corte respecto de 3 artículos del Código Civil y 3 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el entonces Distrito Federal y Ciudad de México, relativas a la interdicción y su juicio correspondiente. Estas disposiciones ya habían sido declaradas inválidas por la primera sala de la Corte por ser disposiciones discriminatorias. Esta declaratoria quedó sin materia porque el Congreso de la Ciudad de México reformó los artículos respectivos. Por lo que hace a los artículos 23, 450, fracción segunda, y 462 del Código Civil Local, en virtud de que, al día de hoy, dichos preceptos ya fueron modificados por el Congreso de la Ciudad de México mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el viernes 29 de noviembre del 2024. En otro asunto, el Pleno declaró la validez de diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado y municipios de San Luis Potosí, al haberse acreditado que la consulta realizada a personas con discapacidad cumplió con los estándares nacionales e internacionales. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión pública de este martes. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu información. Seguimos con las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 114/2021, en la que invalidó el artículo 29, párrafo segundo, en la porción de 2 hasta 10 días hábiles y párrafo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, que fijaban el mencionado plazo para que los servidores públicos atendieran los requerimientos del órgano interno de control de dicho tribunal, y disponía que en caso de incumplimiento sin causa justificada, se procedería a fincar las responsabilidades correspondientes. Lo anterior, porque los congresos locales no tienen facultades para modificar los plazos previstos en el artículo 96, párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fija dicho plazo de 5 a 15 días hábiles y cuya ampliación justificada no debe exceder de la mitad del tiempo previsto originalmente. Por extensión, también invalidó el artículo 10, párrafo segundo, en las porciones de 2 días hábiles y de 10 días hábiles de los lineamientos para la práctica de auditorías, revisiones, evaluaciones, visitas de inspección, intervención de control y visitas de verificación a cargo del órgano interno de control por presentar el mismo vicio de inconstitucionalidad. La figura de responsabilidad patrimonial del Estado sacudió los lineamientos de gobierno y ayudó a transparentar sus actividades ante la ciudadanía, señaló el ministro Javier Lainez Potisek durante la presentación de la 5ª edición del libro La responsabilidad patrimonial del Estado, el magistrado Álvaro Castro Estrada, organizada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En un contexto donde había mucha reticencia para la nueva figura, por razones obvias, pues porque para el Estado, o para el gobierno más bien mexicano, pues sí era algo
Lo mismo pasó en su momento con transparencia y con otras materias, pero en el momento, pues sí, el temor, ya no digamos de nuestros conocidos de Hacienda, ¿no? En cuanto al impacto brutal e insostenible de la figura para el erario federal, ¿no? Entonces, los embates reales dentro del gobierno para una figura que podía no solo poner en evidencia al gobierno, sino además castigarlo por esa actividad irregular. El ministro Lainez destacó que la obra configura los pilares de la responsabilidad patrimonial del Estado. Se trata de un trabajo que, pese a la evolución en el derecho administrativo, sigue vigente. En la presentación también estuvieron presentes los ministros en retiro, Mariano Azuela Huitrón y Luis María Aguilar Morales. La Suprema Corte ha garantizado el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, ello como consecuencia de la lucha histórica de las mujeres. Al resolver un amparo en revisión, la Corte determinó que eran contrarios a la Constitución los artículos del Código Penal Federal que criminalizaban la interrupción de un embarazo y al personal médico que lo practicara. Con esta determinación, ninguna mujer o persona gestante debe ser procesada por interrumpir un embarazo, con lo que se protege su derecho a decidir. Al proteger el derecho a interrumpir un embarazo o continuar con él, la primera sala de la Corte también evita se vulneren los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva. La primera sala concluyó, tomando en cuenta las consideraciones del Pleno, que las normas que penalizaban el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son contrarias a la Constitución al anular por completo el derecho a decidir. Añadió que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razones de género, ya que perpetúa el estereotipo de que solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio. La sala también determinó que son inconstitucionales las disposiciones que contemplan que una mujer o persona gestante no deben ser sancionadas cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte, porque continúan concibiendo esta práctica como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue. En otros asuntos, las personas migrantes que llegan a nuestro país tienen derecho a solicitar una estancia permanente al ser reconocidas como refugiadas, solicitud que debe presentarse dentro de los 30 días hábiles a partir de su llegada al país o que haya sido materialmente posible presentarla, indicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. El Instituto Nacional de Migración, indicó, podrá otorgar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a las personas solicitantes y sus familias. En caso de ser negada, se puede prorrogar hasta que finalice el procedimiento ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta última cuenta con 45 días hábiles para resolver y otorgar dicho reconocimiento o negarlo, en caso de que no se reúnan los requisitos o considere que no se requiere una protección complementaria. La Escuela Federal de Formación Judicial publicó la convocatoria para participar en el segundo concurso de oposición no escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder al cargo de secretaria y secretario de juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación. Pueden participar personas que se desempeñen como secretarias, secretarios, proyectistas, actuarias, actuarios y oficiales judiciales adscritos a algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial con al menos 6 meses de experiencia. Las inscripciones comienzan el próximo 18 de marzo. Quienes hayan cumplido con los requisitos podrán aplicar al examen el 30 de abril. Los resultados de las personas seleccionadas se darán a conocer el 13 de mayo. Vamos a una pausa, pero será breve. Seguimos en Corte Informativo. Al regresar, la Sala Regional Ciudad de México tiene nuevo magistrado presidente.
Ya estamos de regreso con más información. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, con el que propone desechar el juicio ciudadano que promovió Alma Jessica Morales Trejo, quien reclama la omisión de notificarle el procedimiento para acudir a los órganos del INE a fin de verificar su registro como candidata a magistrada federal en materia civil en el primer circuito. El magistrado de la Mata Pizaña propone desechar el recurso ante la inexistencia del acto reclamado, debido a que la Junta Distrital en la capital del país indicó que la promovente no se encontraba en la lista de las personas a las que se le solicitó complementar información. Por este motivo, no fue contactada por el INE para aportar los datos faltantes, proceso que solo debían llevar a cabo aquellas candidaturas con datos incompletos. En consecuencia, si la actora no fue localizada con la finalidad de que proporcionara información, entonces ella no tenía la carga de acudir a ninguna junta del INE. Al no existir ningún acto en su perjuicio, es que se propone desechar el juicio ciudadano. En el proyecto se destaca que la actora sí aparece en el listado que fue remitido por el Senado de las personas que resultaron insaculadas para ostentar una candidatura. En más temas electorales, el INE publicó la lista de 88 personas que declinaron participar en la elección judicial de junio próximo. Entre estos se encuentran los consejeros de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez, quienes fueron enlistados como candidatos a ocupar una magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial. El juez de distrito Eduardo Alberto Osorio Rosado y la secretaria de Tribunal Colegiado Adriana Arellano Cruz, la secretaria en funciones de magistrada de circuito Yasmín Rivera Cortés y la magistrada del Tribunal de Arbitraje de Baja California Odette Tapia Palma. También se encuentran Gabriela Villafuerte Coello, quien declinó a buscar una magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral, al igual que Enrique Figueroa Ávila, quien se desempeña como magistrado de la Sala Regional Jalapa y aspiraba a ese mismo cargo, y Gabriela Eugenia del Valle Pérez, quien también aspiraba a repetir como magistrada de la Sala Regional Guadalajara. El INE también publicó la lista de 21 personas que solicitaron corregir su nombre y que son candidatas para ocupar una magistratura de circuito y 13 que aspiran a ser titulares de juzgado de distrito. Por otra parte, la consejera Carla Humphrey dio a conocer que hasta el momento el INE ha entregado 194 usuarios y contraseñas del mecanismo electrónico para la fiscalización de personas candidatas, de las cuales 64 corresponden a aspirantes al cargo de ministras y ministros, 29 a aspirantes a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 para magistraturas de la Sala Superior y 86 para magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral. Se dio a conocer que desde el pasado 8 de marzo, el magistrado José Luis Ceballos Daza ocupa la presidencia de la Sala Regional Ciudad de México en sustitución de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas. Su elección se aprobó por unanimidad en sesión privada de dicha Sala Regional, que tiene jurisdicción en la cuarta circunscripción, que abarca la capital del país, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo. Bajo la nueva presidencia, se reforzarán las acciones para garantizar una justicia electoral más accesible, eficaz y cercana a la ciudadanía. Su designación se mantendrá vigente hasta que la persona magistrada electa en los comicios judiciales de 2025 asuma la presidencia conforme a la normatividad aplicable. Inició operaciones el nuevo Centro de Mediación del Colegio de Notarios de Nuevo León, un espacio para promover y consolidar la cultura de la paz y el diálogo en la resolución de conflictos, certificado por el Poder Judicial de la entidad. El Instituto Electoral del Estado de México aprobó los criterios para definir la validez de los votos que se emitan en la elección judicial de junio próximo, pues a diferencia de las elecciones ordinarias, se podrán emitir varios votos en una misma boleta, dependiendo del número de cargos a elegir. El magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera, aseguró que el órgano jurisdiccional está preparado para atender las posibles impugnaciones tras la elección judicial federal y los comicios locales en Durango.
el Instituto Electoral de Durango aprobó los lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, con el que dará a conocer la imagen, trayectoria y perfil de las personas que se postularon para la renovación del Poder Judicial Estatal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralizoto Fregoso, participó como integrante de la Delegación de México en la sesión de apertura del 69º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas. Destacó la perspectiva implementada por este órgano de impartición de justicia para tutelar los derechos político-electorales y el combate a la violencia política en razón de género en México. Además de que subrayó los avances alcanzados en materia de justicia electoral con perspectiva de género, que hoy se encuentran incluidos en la Constitución. La reunión, que tiene lugar en la sede de la ONU en Nueva York, reúne a Estados miembros para analizar la implementación de normas internacionales, así como la colaboración con gobiernos y sociedad civil en la creación de políticas efectivas y la promoción de la igualdad. Además, se centrará en el examen y evaluación de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En otros asuntos, en la Ciudad de México, más del 50% de los casos de discriminación denunciados son por despido de mujeres embarazadas. Para ofrecer un panorama detallado sobre las principales quejas y solicitudes relacionadas con la discriminación en la capital del país, el COPRED presentó un informe en el que la segregación laboral por embarazo resultó ser la más frecuente. La presidenta del COPRED destacó que las mujeres continúan siendo el grupo de atención prioritaria con el mayor número de denuncias ante el organismo, con el 54.9%. Durante el 2024 tuvimos 1.802 atenciones y de ese equipo de 11 personas son 4 personas abogadas quienes atienden a la ciudadanía, por lo tanto estamos hablando de 451 atenciones por abogado o abogada. Asimismo, el documento informa sobre las audiencias de conciliación celebradas por las partes entre 2019 y 2024, en las cuales se analizaron 99 casos de discriminación relacionados con apariencia física, maternidad, identidad de género y condición de salud. Se destacaron los mecanismos de acompañamiento brindados a las personas afectadas, así como las recomendaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas para erradicar prácticas discriminatorias y promover entornos más inclusivos. El Consejo no sanciona, pero sí podemos remitir estas opiniones jurídicas a las autoridades administrativas que sí sancionan. Por ejemplo, las alcaldías o el INVEA, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Vamos ahora con una noticia que ha cimbrado al país. La Academia Mexicana de Ciencias Penales aseguró que el hallazgo de un campo de entrenamiento del crimen organizado en el que se encontraron hornos crematorios, pertenencias de víctimas junto a restos de seres humanos, recuerdan los campos de exterminio nazis. Indicó que estos hechos requieren una respuesta firme e inmediata del Estado mexicano y de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia. Lamentó la omisión y negligencia de la Fiscalía sobre los hechos y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, así como la incapacidad de las instituciones para llevar ante la justicia a los responsables. Añadió que la acción del Estado debe ser improrrogable para proteger a las víctimas y a sus familiares, reactivar a la Comisión Nacional de Búsqueda y que las autoridades que originalmente conocieron de los hechos rindan cuentas. Señaló que es indispensable una investigación profesional que procese y sancione a las personas responsables de este exterminio y que garantice la no repetición de estos hechos. Es momento de hacer otra pausa, pero regresamos con más. Más adelante, el Colegio de Abogados de Nueva York condena la persecución contra jueces que dictaron suspensiones contra la reforma judicial.
Gracias por continuar en Corte Informativo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación ante las recientes carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República contra jueces federales que emitieron suspensiones contra la implementación de la reforma judicial en México. Advirtió que estas acciones amenazan directamente la independencia del Poder Judicial mexicano y exacerban una tendencia preocupante en la relación entre los tres poderes de la Unión. Además, contradicen los estándares internacionales sobre independencia judicial. Ante ello, exige el cese inmediato de las investigaciones penales, respeto pleno a la autonomía del Poder Judicial, garantías efectivas de protección para las y los jueces afectados, cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre independencia judicial y garantizar una supervisión cercana por parte de mecanismos internacionales. En la Escuela Libre de Derecho se presentó un documental producido por Justicia TV que cuenta la historia de la primera abogada en México. Con el propósito de sensibilizar a los estudiantes de Derecho sobre la importancia de ejercer la profesión con perspectiva de género y fortalecer su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, autoridades de la Escuela Libre de Derecho presentaron el documental de María Asunción Sandoval, la primera abogada en México. Impulsar y concientizar la importancia de estas mujeres para alumnos y alumnas en 2025. Es verdaderamente impresionante. El documental, producido por Justicia TV y dirigido por Jaime Curi, es una reflexión sobre el progreso en la igualdad de género, un testimonio de lucha, perseverancia y una muestra de superación frente a los obstáculos sociales en México. Y gratifico a Justicia TV por la realización de este documental, que no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestra ministra presidenta, la doctora Norma Piña Hernández, y de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, del doctor Ernesto Velázquez Briceño, director de Justicia TV. Historia que retrata su vida profesional, así como el contexto social y cultural en el que vivían las mujeres a finales del siglo XIX en México, convirtiéndose en un referente valioso para los estudiantes de Derecho al permitirles comprender los desafíos legales de la época y la evolución de la equidad de género. Esta historia pues me deja con mucha esperanza. Creo que es importante recordar que cuando te atreves, cuando te esfuerzas y cuando te aferras, pues las cosas salen. Creo que es una gran inspiración, sobre todo para muchas compañeras, muchas amigas, que seguramente en un futuro serán grandes abogadas. Al final, esta historia no ha acabado, las barreras sociales siguen existiendo, pero yo creo que ha habido un gran cambio gracias a ella y al reconocimiento que ella nos dio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Magistradas y magistrados del Tribunal Superior Agrario participaron en la Jornada Notarial Agraria en Guanajuato, organizada por el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Dictaron conferencias en torno al protocolo agrario y recomendaciones a los actos agrarios con intervención notarial a la luz de la función jurisdiccional. Además, destacaron el papel de las personas notarias en materia agraria en beneficio de las y los campesinos, así como para brindar certeza jurídica de sus tierras. Vamos ahora a temas económicos. Durante febrero incrementaron los precios mundiales de los alimentos básicos, impulsados principalmente por los altos costos del azúcar, ante el temor de una disminución de la oferta mundial. Seguida de los lácteos, pues la demanda de importaciones superó la producción de las principales regiones exportadoras, y el aceite vegetal por la baja oferta en el sudeste asiático y la fuerte demanda del sector biodiesel. El índice de precios alimenticios de la FAO fue 1.6% más elevado que en enero y 8.2% más alto que en febrero del año pasado. En México, la situación económica actual está teniendo estragos en la percepción de la ciudadanía sobre la adquisición de bienes. Durante el mes de febrero, la confianza del consumidor disminuyó 0.3 puntos respecto a enero pasado, informó el INEGI. Con datos de la encuesta nacional sobre confianza del consumidor se calcula dicho indicador, el cual mide la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas. De esta manera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México
dan a conocer el índice de confianza del consumidor de febrero de 2025, que se situó en 46.3 puntos, lo que significó una disminución mensual de 0.3 puntos. Dicho indicador recoge las percepciones sobre la situación económica actual de los integrantes de los hogares del país con respecto a la de hace un año, la situación económica esperada dentro de 12 meses frente a la actual, la situación económica presente del país respecto a la de hace un año, la situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual y qué tan propicio es el momento para la adquisición de bienes de consumo duradero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en este sentido, mire este dato. La Ciudad de México y Querétaro son las entidades donde las personas canalizan el mayor porcentaje de su sueldo para pagar la renta de su vivienda, que equivale al 37% de sus ingresos, de acuerdo con el reporte anual de vivienda 2024 del Infonavit. En contraste, Sinaloa es el estado más económico para rentar, pues las personas destinan solo el 16.5% de su ingreso para este concepto. El estudio indica que más de la mitad de las personas que rentan en México lo hacen porque no tienen acceso a un crédito hipotecario o no tienen los recursos para pagarlo, mientras que un 22% considera que les facilita poder mudarse en algún momento y el 9.7% asegura que la mensualidad es menor que una hipoteca. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos a las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Leona Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que disfrute su tarde. Hasta pronto.